Bien, muy buenas tardes tengan todos a este espacio, a su espacio. Como ya de costumbre, con algunos temas, hoy traemos el tema sobre las alergias y el biocampo. Habíamos pedido la participación de algunas personas en vivo aquí en el presencial. Confirmaron, no han llegado, no sé si llegarán en algún momento. El tema es que aquí en Ciudad de México a veces que moverse es un poquito complicado. A ver, les comento y les digo algo. Las alergias alimentarias o cualquier tipo de alergia es una deficiencia del sistema inmunológico y en muchos casos puede llegar a tener un pronóstico, bueno, que puede comprometer la vida del ser humano, como edemas en la glotis, faltas de aire y demás. Por lo tanto, yo les recomiendo que cualquier tipo de alergia se trabajen de forma presencial, no en línea. Yo nunca he trabajado ningún tipo de alergia en línea. En Cuba, muchos me conocen, saben que soy de origen cubano, a pesar de que vivo acá en la Ciudad de México. Participé en las investigaciones y protocolos sobre las alergias, en este caso alimentarias. Se trabajaron otras alergias también. Cuando se inicia en Cuba, bueno, las investigaciones sobre la biodescodificación. Con resultados, bueno, muy buenos, donde, bueno, quedó demostrado el impacto de las emociones la, en las alergias alimentarias. Hoy traigo acá un tema que ya sería las alergias un poquito más en ese biocampo que tenemos nosotros. El biocampo es todo esto que rodea al ser humano y cómo podemos trabajar desde ese biocampo. La gran diferencia desde el trabajo que se hace en la psicobiocodificación, de la biodescodificación o otras líneas que están contempladas desde el punto de vista emocional, es que todas ellas vamos a ir a trabajar siempre, bueno, también lo hice así. Tengo la maestría en biodescodificación y muchos años trabajé la parte extra de la biodescodificación. Va enfocada al trabajo de las emociones, al trabajo del inconsciente, a liberar ese inconsciente. Toda alergia tiene dos fases, una fase muda y una fase, bueno, que el cuerpo reacciona hacia ella. Sin embargo, aquí en la psicobiocodificación no vamos a buscar nada de eso, buscamos en qué área de nuestro biocampo se encuentra codificado ese patrón oculto, qué hay detrás de esa alergia y bueno, y desde ahí con técnicas ancestrales y demás se mueven y los códigos andinos se mueve esa energía para restablecer la imagen. Entonces, vamos a comenzar más o menos para que puedan tener una base o una idea de lo que estamos hablando por acá. Vamos a ver, vamos a que al encuentro de la diapositiva. Bien. A ver, tenemos por acá como sanando desde los orígenes, bueno, sesiones en vivo. En este caso no vamos a hacerla en vivo porque, es decir, no ha llegado nadie y yo no me atrevo, es decir, las alergias por las complicaciones que puedan tener, yo no me atrevo a trabajar un paciente con alergia a distancia. Liberación de las alergias o rechazo a los alimentos. Puede ser personas como tuvimos por acá. Aquí tenemos a Mónica Esquivel, que bueno, acompañó a Hugo. Hugo creo que lo tenemos por acá también en la sala.
Hugo fue una persona que, bueno, que rechazaba el huevo. Muchas personas pueden tener cualquier rechazo a cualquier alimento. No es que hacen alergia, sino que no lo toleran, no lo toleran, lo pueden vomitar, lo pueden repetir, y no hacen ningún cuadro alérgico, sino un rechazo al alimento. En el caso de Hugo, rechazaba el alimento y inclusive dice que, bueno, parece que se lo olvidó, porque lo dejamos para el último día de un curso que estamos dando por acá y no se olvidó. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él y bueno, y pudo poder incorporar ese alimento. Tenemos por acá, por ejemplo, Mónica, que rechazaba el medicamento. Es decir, dice que ella nunca pudo tomarse un medicamento. Para tomarse un medicamento tenían que ponerse en la boca y comer algo. Es decir, con agua o con un jugo, no sé, con lo que normalmente es con un líquido, cualquier tipo, que es con lo que la mayoría de las personas se lo toman. Ella no se lo podía tomar y también. Entonces, a ver, entender que las alergias alimentarias, hablando de ya de alimentos, no existen. Lo que existe es lo que hay detrás de las alergias alimentarias. Vamos a ver, partiendo desde un principio que el pensamiento humano, nuestros pensamientos generan una emoción y cuando unimos pensamiento y emoción, genera entonces lo que sería el campo electromagnético de los seres humanos. Nosotros tenemos experiencia desde que en ese biocampo, inclusive 3 meses antes de la concepción, y bueno, y ahí estamos guardando o poniendo información en ese biocampo, y esa información es todo aquello que ha vivido nuestras madres, también lo que vivimos dentro del útero materno, también lo que vivimos bueno, en los primeros años de vida. Esa acción es decir, de rechazo o de aceptación, vamos a ver cómo podemos detectarla y medirla, bien, para poder entender un poquitico más el proceso. Para esto vamos a irnos a una pequeña reseña, no vamos a tocar todo ese tema, porque es un tema, primero, muy apasionante, es un tema muy bonito, pero no lo vamos a tocar ahora, que sería, entonces, el tema de los órganos de los sentidos. Para nosotros, los seres humanos, reconocemos 5 órganos de los sentidos. Bien, es muy importante reconocer esos 5 órganos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Sin embargo, si vamos a estudios más profundos, es decir, o estudiamos un poquito la medicina antroposófica creada por Rudolf Steiner nos habla entonces de que el ser humano va a poseer 12 sentidos con los cuales interactuamos con el mundo existente que nos rodea. Una revolución en la educación y la terapia dio lugar en el momento que Rudolf Steiner habló la comprensión de la precisión humana a revelar que tenemos que no tenemos solo 5 sentidos, sino que 12. Esta visión transformadora transforma por completo la educación y la terapia. Partiendo, ¿por qué de la educación? Porque desde aquí, por ejemplo, en la escuela Huardos, que son escuelas creadas por Rudolf Steiner o la medicina antroposófica, van a trabajar con el niño en el desarrollo de esos sentidos, permitiendo una conexión más profunda con el desarrollo integral del ser humano. Entender que la medicina antroposófica es una medicina que aborda al ser humano en su integridad. Es un aspecto importante. En el tema de la educación, fomenta un aprendizaje más consciente, donde el niño no solo adquiere conocimiento, sino que vive y siente el mundo a través de sus sentidos. Hoy, por ejemplo, las técnicas de neurodesarrollo acelerado en la parte infantil que se hace a través del tacto
se hace a través de, bueno, cuando el niño, desde que el niño gatea, que pueda gatear en diferentes planos, para que pueda percibir y pueda desarrollar ese tacto, ese contacto. Las áreas del cerebro que están eh, orientadas a ese trabajo. ¿Eso que nos permite? Bueno, le permite construir de forma acelerada, ¿no? Nuevas ideas, nuevos caminos. El cerebro se forma de forma integral. Esto nutre su creatividad, su empatía y su autonomía. En la hora de la terapia, comprender y armonizar los 12 sentidos permite desbloquear traumas ocultos, mejorar la percepción del cuerpo y la realidad y fortalecer la sanación desde una perspectiva más holística. Los 12 sentidos, creados por Rudolf Steiner, cuando educamos o sanamos desde esta visión, no solo formamos individuos, sino seres humanos plenos, conectados con sus propósitos y el mundo que los rodea. Es momento de integrar esta sabiduría en nuestras prácticas y abrirnos a una nueva forma de percibir y transformar nuestras vidas. Es muy importante abrirnos a esta nueva forma de ver al ser humano. Los órganos sensoriales para percibir el entorno. Bien, estaríamos hablando de 12 sentidos. Aquí no vamos a trabajar con los 12, porque al final es toda una clase, hablar de los 12 es muy lindo, es un conocimiento muy profundo, pero vamos a referirnos específicamente a dos de los 12, que serían los que nos van a ayudar para detectar, en este caso, si hay una reacción de rechazo, de intolerancia a una sustancia, en este caso sería a un alimento o a cualquier cosa. Sustancia, el órgano del sentido que vamos a trabajar es el olfato, uno de ellos, y entender, cuando nosotros trabajamos el olfato, vamos a desarrollar en este caso la intuición. Vamos a percibir el mundo desde otra manera y eso nos va a permitir poder interactuar con la información de forma acelerada. Eso es un aspecto importante. A nosotros, a través de la historia, nos han enseñado cuando tienes un problema, piensa, en el caso de las enseñanzas estas de Rudolf Steiner, nos decían, cuando tengas una situación, eh, intuye, deja que esa parte de la intuición aparezca para que le puedas dar una mejor solución. Vamos a hablar un poquito de esos dos órganos que vamos a ver hoy en esta pequeña conferencia. Es decir, tenemos, por ejemplo, los órganos que nos van a permitir interactuar con el medio, los sentidos térmicos, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido de la vista. Estos son los cuatro órganos de los sentidos que nos van a permitir interactuar con el entorno que nos rodea. Percibir el mundo. Órganos sensoriales para percibir el entorno. Los órganos sensoriales para percibir el entorno nos informan sobre el entorno y a los que respondemos con agrado o disgusto. Bien, antes de nosotros ser conscientes que algo me agrada o algo me disgusta, ya los órganos de los sentidos están dando una respuesta. Lo que pasa es que como no trabajamos con ellos, y cuando trabajamos con ellos muchas veces lo hacemos de forma incorrecta, porque un órgano sensorial, órgano de los sentidos, no es un órgano de juicio, es un órgano para percibir, simple y llanamente. Cuando comenzamos a hacer juicio, me agrada, no me agrada, ya ahí nos estamos yendo de los órganos de los sentidos. En este sentido, opera, por supuesto, el sentimiento. Es muy importante. El sentido del olfato. Con este sentido, el hombre empieza a interrelacionarse con el mundo exterior. Vamos a ver, y esto lo hacemos desde edades muy tempranas.
El bebé se relaciona con el mundo a través del olfato. Sabe si quien lo tiene cargado es mamá o no es mamá. Eso es importante. Y si esa persona que lo tiene cargado le es de su agrado o no le es de su agrado. Entonces, el niño llora. El niño responde a través de un llanto. Se irrita. Por lo tanto, eso es, eso es importante. Bien, eso es importante en este caso, en el término de órganos de los sentidos. Entonces, señala Steiner, Rudolf Steiner, la primera relación de intercambio consiste en el hecho de que el hombre une consigo mismo una sustancia del mundo, es decir, ese olor. ¿Ok? Uno puede percibir una sustancia en sí mismo cuando esta sustancia se une realmente con el cuerpo. Sentido del olfato. El olfato permite al ser humano relacionarse con el mundo exterior. Bien, es muy importante. El olfato puede provocar una fuerte respuesta, ya sea tentadora o desagradable. Bien, a ver, con esto he trabajado bastante. Es decir, he hecho trabajo bastante y muchas veces nosotros rechazamos, inclusive a las personas que están en nuestro entorno. Nosotros, la pregunta sería, y de esto vamos a estar hablando ahorita ya al final, que es un tema que quiero proponerle para ustedes también. Muchas veces, ¿cuántas personas no trabajan? No buscan el dinero como resultado del trabajo. Y la pregunta sería, ¿cómo tienes tú tu biocampo? ¿Lo tienes abierto o lo tienes cerrado a la energía del dinero? ¿Saben cuántas personas rechazan el dinero? Bien. Pero la otra pregunta que lo hemos hecho también ya en marcos más cerrados, ¿no? No en marcos públicos, porque esto sí es un tema ya más, más de cada persona. ¿Saben cuántas madres rechazan a sus hijos? ¿Tienen idea ustedes cuántas madres rechazan a sus hijos? Y veremos cómo podemos hacerlo, cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión y cómo nosotros podemos, bueno, aquí no se explicará tanto de cómo se puede, porque al final es toda una técnica, pero quiero que sepan que sí podemos transformar esa información que hay en el biocampo. Bien, es decir, aquí nos habla Mónica, que la hija tiene, a ver, Mónica, abre el micrófono, permítanos abrir ahí tu micrófono y yo te Buenas voy a hacer noches. una pregunta, espérate enseguida. ¿Desde cuándo tu hija es alérgica a las picaduras? Desde bebé. Desde bebé. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú piensas que es tu hija la que es alérgica a las picaduras? ¿De verdad que tú sigues pensando que es tu hija? Sí, porque ella, pues, cuando la pica una araña o un mosco, pues se le pone el piquete muy feo y bueno, la piel se le pone No, muy, Mónica, la que muy eres fea. Entonces, por alérgica eso. a las picaduras eres tú. Ah, Eres tú. Tú eres la que eres alérgica a las picaduras. ¿Ven? Eso es entonces eso importante. lo tengo que trabajar conmigo. Si tú lo trabajas, decir, a ver, por eso te pregunté, ¿desde cuándo? ¿Qué edad tiene la niña? Si es desde chiquitica, eres tú. O bueno, si ya es una mujer grande, una muchacha de 35, 40 años y comienza a ser alérgica a las picaduras a partir de, bueno, ya siendo adulta, bueno, ya sí, ahí sí es de ella. Pero en el caso de las personas, aunque sea adulta, ¿verdad que tenga, pero comenzó con ese problema desde niño, es un tema a trabajar eh, En mí. en ti. ¿Bien? Ujú. Es en ti.
no es la niña. Porque es Ok, importante, a ver, es importante entender esto. Es muy importante entender esto, cómo los seres humanos interactuamos con nuestras madres, con ese biocampo. Nosotros somos, por mucho tiempo, clonamos o somos clones de nuestras madres. A medida que vamos creciendo, si logramos romper esa parte, bueno, seremos nosotros. Por eso es que hay muchas alergias que desaparecen en los niños cuando van creciendo. Hay veces que el médico te dice, a ver, mamá, en la adolescencia el niño puede, ¿cómo se llama? Se le puede desaparecer la alergia, vamos a esperar un poquito. Pero es porque el niño se pone rebelde. Es porque el niño comienza ahí a decir, bueno, yo hago yo. Empieza con el yo y comienza toda esa idea. ¿Bien? ok, ¿Ok? profe, gracias. Entonces, es contigo, es trabajar contigo, serías tú. Si gustas, un día vienes por acá. Vaya, ahora me están escribiendo las personas que no pudieron llegar. Bueno, ya si no pudieron llegar, no pudieron llegar. Yo, si pienso que ni con Mónica ni con nadie voy a trabajar. Yo simplemente estoy hablando para que ustedes reflexionen sobre eso. Bien, es importante que ustedes entiendan algo. A ver, no el niño, no lo vamos a ver en el niño, vamos a verlo en nosotros los seres humanos, en el ser humano como ser humano. ¿Quién somos nosotros? Desde lo más biológico, somos la unión del espermatozoide y del óvulo. Y en un plano más espiritual, hoy la ciencia nos confirma que, bueno, que aparece la unión de esa chispa divina en ese momento. Entonces, somos la unión de óvulo, espermatozoide y chispa divina. Cuando hay un problema en la relación de pareja, y mamá rechaza a papá, bien, mamá rechaza a ese hombre que tiene todo el derecho de rechazarlo, bien, pero recuerden que hay una parte del hijo que está rechazando también, bien, infinidades, hoy sabemos que hoy ese es casi el día a día, bien, y cuando me preguntan muchas veces qué yo he hecho para que mi hijo sea así, mamá, todo, si usted rechaza a su hijo y yo se lo demuestro. Porque si usted toma una sustancia que bien puede ser dinero, bien puede ser, usted toma a su hijo y lo pone del lado suyo, usted huele a su hijo aquí, en esta parte de aquí, huele aquí, lo huele aquí, huele. Si usted me da una respuesta, si su cuerpo rechaza ese olor que al final es la unión, no somos conscientes, pero es la unión de esa ferromona, y usted rechaza al padre de ese niño, usted rechaza a su hijo también. Y su cuerpo va a dar una reacción. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, a ver, eso ya nos viene hablando la física y la física cuántica desde hace mucho tiempo. Hoy el doctor Jean-Pierre nos lo dice claro. El pensamiento humano. Si supiéramos que cada pensamiento tiene un impacto en nosotros, cuidáramos más nuestra forma de pensar. ¿Bien? ¿Ok? Porque muchas veces, cuando más rechazamos al padre o a la madre de nuestros hijos, en el caso de los hombres también, ¿no? Eh, nos pasa algo. Y se los digo porque lo viví. ¿Cómo se parece ese hijo a esa padre o a esa madre? ¿Cómo se parecen? Y cuando tú dices, cómo se parece mi hija, en el caso mío que un día lo dije, cómo se parece mi hija a su madre, yo no estaba diciendo que se parecía por lo bueno. Yo veía su sonrisa y veía a su mamá. Y cuando fui consciente de ese pensamiento, un día me dije, ¿a quién se va a parecer? Tiene que parecerse a la madre, no se puede parecer a la, no sé, a la vecina. Esa es su mamá. Bien, bienvenido a esa madre. Y automáticamente yo veo a mi hija, yo veo a mi hija sonreír hoy y la veo sonreír. Y quien sonríe es ella, no sonríe su mamá. Y no creo que haya cambiado, es igual. Bien, pero esa información la sacas, la pones diferente, cambias tu pensamiento y al cambiar tu pensamiento, ¿qué haces?
estás modificando ese biocampo. ¿Sí? Y eso, bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, hay formas de hacerlo muy bien, muy fácil. Bueno, ni fácil ni difícil. Formas que con un trabajo, ¿no? Se hacen y puedes modificar cualquier información que exista en el biocampo. ¿Ok? Muchas gracias. Bien. A ver, por acá alguien, a ver, vamos a ver, vamos a hacer algo aquí en este punto. Alguien que quiera preguntarme, porque si me empiezan a poner más mensajes, me disocio un poquito. Los que quieran hablar, a ver, que pregunten sobre lo que hemos hablado hasta aquí, a ver, sobre el biocampo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos, abran el micrófono y pregunten, por favor. Y así interactuamos. Vamos a ver, Nancy, enciende la cámara y a ver, cuéntanos algo, dinos ahí qué pasó. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, usted. Una pregunta, ¿por qué mi hija le tiene mucho miedo a las arañas? ¿Es porque yo tengo de por medio eso? A ver, yo no estoy, a ver, el miedo a las arañas es otra cosa. Ah, Miedo es no, una no, cosa. Es decir, miedo, ¿se puede trabajar en miedo? Sí, hay que ver desde qué edad ella le tiene miedo a las arañas. desde siempre. Bueno, desde siempre puede ser un tema suyo o puede ser un tema transgeneracional. ¿Ok? Ah, ya, muchas Puede gracias. ser, puede ser, puede ser. No estoy diciendo, pero bueno, una cosa es el miedo a las arañas y otra cosa es, bueno, si una araña te Alergias. pica, evidentemente que te va a hacer una alergia, ¿no? Pero Ujú. bueno, estamos hablando aquí de las alergias o los rechazos a las cosas, no los miedos. Los miedos tienen su fundamento, sí, se pueden trabajar, sí, pero son otra cosita, por favor. Ya, gracias. Disculpe. No hay disculpa, no, es una aclaración que está muy bien. A ver, Gracias. alguien más que nos quiera preguntar algo, por favor. A ver, yo siempre digo algo, y no lo digo en juego, los hombres tenemos una sola neurona. Entonces, cuando nos ponen a hacer dos cosas, un poco que nos distraemos. Entonces, Mónica, bueno, ya Mónica por acá la estuvimos hablando, nos estuvo escribiendo de la alergia a, sí, si tiene miedo mi hija, a las arañas, a modificar el pensamiento y cambias la percepción. No, al modificar el pensamiento, Mónica, a ver, en la terapia, ¿qué se hace? A ver, porque la pregunta sería, a ver, primero hay que respetar el pensamiento. Uno de los trabajos grandes que se hacen en el diplomado y en la escuela, sí, en el diplomado en este caso, es enseñar a todos los estudiantes a respetar el pensamiento ajeno. ¿Cómo se respeta? Dándole la razón, que es un tema grande en el ser humano, porque todos los seres humanos, en un pensamiento humano, por ponerle yo una palabra, quizás no sea la más correcta, pero bueno, en ese pensamiento humano, lo que busca es que darle razón. ¿Bien? Da la razón. Muy bien. Entonces, en ese pensamiento humano, cuando tú das la razón al otro, tú estás respetando el pensamiento ajeno. Es muy importante eso. El respeto al pensamiento ajeno es un respeto vital. ¿Ok? Entonces, ya cuando tú respetas el pensamiento, entonces puedes hacer modificaciones en el pensamiento. Es como darte dos ideas. Mira, tú piensas de esta manera y está bien que pienses así. ¿Qué te parece si puedes pensar desde otra manera? Y en el instante que tú cambias el pensamiento primero, a ver, estamos hablando de códigos andinos, hay que trabajar con códigos. Por ejemplo, el pensamiento que tú tienes no lo puedes odiar. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, un pensamiento común en este caso, cuando vemos y ponemos a una madre a oler a un niño, a oler a su hijo, y vemos que hay un rechazo hacia su hijo, rechazo. Aquí en el taller que hicimos, lo hicimos entre nosotros mismos aquí. Aquí tenemos a ver, a Víctor, a Hugo por acá. Hugo quizá recordará cuando comenzamos a oler, o ellos comenzaron a olerse, es decir, yo con sus manos huele a esta muchacha, él la olía y vimos reacciones, cómo reaccionaba el cuerpo.
Bien, bueno, esas reacciones son bajo experiencias que nosotros hemos tenido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se respeta esa forma de pensar y se modifica? Pero para respetarla, una de las cosas que hay que hacer es que la forma que tú tenías como un pensamiento, tienes que darle que, tienes que recibirla con gratitud. Bien, no con odio. Bien, yo recibo la energía del padre o de la madre de mi hijo con gratitud. Bien, un ejercicio específico que se hace para eso. Por eso yo quería que hubiesen venido acá a presenciar para verlo acompañado de él en María Dolores, que nos tiene la mano por acá. Gracias, Ah, maestro. Buenas noches. muy Quería buenas noches. preguntarle acerca de las alergias a los medicamentos. Tuve una situación muy extrema hace algunos años al desconocer que era alérgica a todo el medicamento de lo sódico, con un naproxeno sódico y un metamizol. Me provocó un broncoespasmo y tuvieron que inyectarme adrenalina porque pues ya no contaban conmigo. Entonces, me surgió mucho la duda. No sé, como que me llegó el pensamiento que en mi transgeneracional alguien como que había muerto de eso, no sé, como que eso pensé, duré varios días muy grave en el hospital. A ver, las alergias a los medicamentos, ¿qué enfermedad tenías? Yo me había caído en el día en el trabajo y yo sentía que traía fractura en el dedo chiquito del pie. No sé si es correcto llamarle el meñique, pero sé que en la Ajá, mano el se llama meñique. meñique, en el pie no sé. Entonces, Ajá, ya en la noche no aguantaba el dolor y una prima mía estaba estudiando medicina. Yo le llamé a su casa y me dijo, ahorita voy a revisarte. Y vino y me revisó y me dice, fractura no traes, puede ser esguince o o que te lastimaste muy feo. Dice, ¿tienes algún desinflamatorio? Y le digo, ¿cómo cuál es ese? Y me dice, pues no sé, un Flanax, así me empezó a dar nombres. Y dice, un Aproxeno. Y yo había visto aquí en mi casa una caja. Entonces le digo, de ese sí tengo. Y dice, tómate uno, dice, para que en la noche descanses y se te quite el dolor. Y pues me lo tomé, maestro, y como a los 15 minutos, 20 minutos, comencé ya a no poder respirar, totalmente bien bloqueada de las vías. Fui al baño, me eché agua en la cara, eh, traté de tranquilizarme, pero no, fue ya, algo muy bien, a feo. ver, eso es importante y gracias que haya compartido eso. Y es por eso que yo los invito a todos que aunque conozcan, no hagan ningún tratamiento de alergia a distancia. Bien, los tratamientos de alergia hay que hacerlo, bueno, cualquier tratamiento con un ser humano hay que hacerlo de forma responsable, igual que con los animales, ¿no? Tú tienes un animal, llámalo al veterinario. El veterinario que por distancia te esté recetando, eso está, a mí eso, vaya, me da flojera. Bien, el ser humano hay que verlo de forma presencial. Bien, ahí estaríamos hablando de una serie de eventos porque al final donde estás haciendo una reacción es a nivel del canal de los riñones. Porque el dedo chiquito está conectado en meridiano vejiga, ¿bien? Que es la capacidad de eliminar, ¿bien? Eliminar. ¿Eliminar qué? Una sustancia sucia. Ya el orine es sustancia sucia, es un desecho, ¿bien? Por lo tanto, desde el punto de vista del pensamiento, había un pensamiento en ti que no te permitía liberar un recuerdo, algo que te habían hecho. Si buscas en los momentos que te caíste, tienes algo ahí. Hay algo que tú no puedes liberar, un recuerdo de alguien que te hizo algo, que pudo haber sido alguien de la familia. Vamos a ver porque estamos hablando de riñón. Pues puede decir, bueno, familia real o familia simbólica. Un amigo, un gran amigo, es una familia simbólica. Estamos hablando desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista emocional. Ahora, ¿dónde está? Es donde habría que buscar. Es la parte que es lo que hay oculto. Pero por ahí te estás moviendo. Entonces, como no puedes eliminar, bien, como no puedes eliminar ese recuerdo, haces una reacción al medicamento. ¿Bien? Porque ¿qué hace la inflamación? ¿Qué hace? Una inflamación pone una distancia entre una persona y otra. El sentido biológico de la inflamación es poner distancia. Si tú te tomas
Un antiinflamatorio, ¿qué vas a hacer? Biológicamente disminuye la inflamación, por lo tanto, deja de, ¿cómo se llama? De esa distancia. Pero el problema es que desde el punto de vista de la mente, tú no has roto con esa distancia. Tú quisieras distancia por algo que te hicieron. Una vivencia sucia, porque como es orines, es algo sucio, una guarrada, algo que tú percibes como que fue incorrecto, cualquier cosa. Bien, solamente usted recordará. Sí, maestro, muchas gracias. Recuerda más o menos, no, no lo digas, yo no quiero que tú lo digas, pero mi pregunta es, ¿recuerda lo que te pudo haber pasado? Ya. Entonces Sí, ya ahí, maestro. ¿eh? Sí, maestro, sí recuerdo lo que pasó ese día antes. Ya, ese es el tema. Por eso es que haces alergia a la eso. No es un traje nacional, es algo que tú hiciste esa alergia ahí. ¿Bien? Bueno, que puede ser quien en traje nacional, sí. Bien. Alguien que te pudo haber traicionado, alguien que hizo algo, una traición, no sé. Habría que buscar en qué ámbito está y se cambia. Primero, se acepta esa forma suya de pensamiento porque, como usted pensó, es correcto. Bien, no se le hace juicio, respetamos su forma de pensar y hacemos uno de los papeles de sacerdote, que es negociar, el mercader. Negociar con esa mente le dice, bueno, si sigues pensando así, el día de mañana o se te puede morir y no sé, vamos, libérate, ven, vamos a poner otra forma de pensamiento. Y automáticamente se quita la alergia. ¿Ok? Porque eso es algo que tienes por ahí, por ese biocampo. Muchas gracias por compartir. Entonces, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. A ver, ese es el sentido de la alergia, ¿no? Vamos a seguir por acá compartiendo. Pueden abrir micrófonos, preguntar. Vamos a ver. Entonces, el olfato implica una compenetración con la sustancia aromática, acompañada de una fuerte vivencia de simpatía, antipatía, aceptación o rechazo. ¿Bien? Es decir, que a través de ese olfato, de ese olor, una sustancia puede ser un ser humano, una sustancia puede ser el dinero, una sustancia puede ser la comida, una sustancia puede ser cualquier vivencia. ¿Cómo yo acepto? Por ejemplo, eh, hay personas que yo respeto su forma de pensar, que, pues, a ver, hay personas que me han dicho, Juan Carlos, yo no entro a tu diplomado porque la parte de la cosmovisión andina no me gusta. Acá, si yo le pongo el mapa cuántico andino y le digo, huélelo, y va a ser una reacción muscular, que vamos a ver cómo se hace. ¿Bien? Entonces, ¿que se puede transformar? Sí, se puede transformar, pero como ellos no lo quieren transformar, solamente me queda a mí que respetarle su posición. Simple y llanamente eso. Sentido del movimiento. La actividad de toda la musculatura. Movimiento, estaríamos hablando de músculo, que sobre todo consiste en el ritmo del movimiento, contracción y relajación, con lo cual la contracción está acompañada de un acortamiento del músculo y la relajación con un leve alargue, ¿sí? Con un leve estiramiento se alarga el músculo del mismo, es percibido por el sentido del movimiento propio. El sentido del movimiento propio nos libera como alma. Bien, ¿por qué? Porque nos va a permitir. Hay veces que nosotros, a ver, como mismo estaba hablando ahorita con la señora, alérgica a un medicamento. No, hay una vivencia que usted tuvo que la hace ser alérgica. Si usted entiende ese movimiento, si usted entiende ese movimiento, bien, usted va a hacer una respuesta. Nosotros, a ver, e incluso cuando yo tenía a mis niñas chiquitas, yo lo hacía. Bien. Antes tomaron bastante poco medicamento, pero cuando iba a dar un medicamento, ¿qué hacía? Yo llevaba el medicamento a donde se lo huélelo, 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 vamos a ver qué respuesta da tu cuerpo
sobre esa sustancia que tú estás inhalando. Y el cuerpo sabe si esa sustancia la rechaza o la acepta. ¿Bien? Y a partir de ahí, igual, cuando usted va a un lugar nuevo, a un país nuevo, cuando hemos ido a Cusco, por ejemplo, a las montañas que tomamos agua de los ríos o de las lomas, ¿sí? De las montañas de hielo, quiero primero que se le orienta a las personas. Con la punta de tu lengua, lleva el agua, incorpora el agua o huélela, incorpora esa agua a tu cuerpo para que tu biocampo sepa, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué sustancia es la que tú le vas a incorporar? Y se prepare todo el sistema inmunológico y todo lo que tenga que prepararse para recibir esa nueva sustancia. Ahora me está llegando a la mente, por ejemplo, nosotros la acción de rechazo, ¿cómo se llama? Cuando rechazamos algo o atraemos algo no es agradable, eso comienza desde la vida comienza así. Bien, nosotros atraemos, por ejemplo, el lóbulo de la mujer atrae el espermatozoide que resuena con ella por resonancia, igual que nosotros. Atraeremos los eventos hacia nosotros según estén en nuestro biocampo. Bien, y eso se llama entonces la capacidad de elegir desde una dimensión totalmente diferente, más espiritual, más intuitiva. Bien, entonces, el sentido, las alergias, es uno de los colores base del alma y es mantenida por el sentido del movimiento propio. La alegría, mejor dicho, la alegría. El sentido del movimiento propio es la madre de la alegría. Y lo vemos aquí, ¿dónde? En el colibrí. La energía del colibrí es la que nos aporta alegría. Bien, como energía, como animal de poder, el colibrí aporta movimiento propio. Movimiento propio es la capacidad de cambiar de sentido. Ahí estamos viendo cómo él cambia. En este ha sido volando y vuela para aquí, vuela para allá, está cambiando. Y siempre en movimiento. El movimiento aporta alegría. Una persona deprimida, ¿qué hace? No quiere hacer nada, se acuesta, se para, todo diferente. La alegría es la realización anímica de la vivencia, de que las cosas suceden como uno elige. Eso es importante que entiendan eso. Quédense con esa frase, que es una frase muy linda. El sentido del movimiento propio o sinestésico informa sobre el estado de tensión o relajación de los músculos. Tensión, acortamiento, desagrado, rechazo, relajación, alargamiento. ¿Y cómo se hace? A través de un test de kinesiología, las manos de nosotros. Bien, si usted ahora toma un alimento y no sé si hay alguien de ahí que lo quiera probar algo, algún alimento que sea alérgico a él, bien. Por ejemplo, Mónica, ¿qué me decías que era alérgica a tu hija? A los piquetes de insectos, principalmente arañas y moscos. Bueno, para eso habría que coger y tener un mosco ahí, se critica aunque sea muerto, y ponértelo cerca de ti. Pero a ver, mira, ven, ¿dónde tú estás por aquí que te me perdiste? Háblame. Yo, hola, hola, aquí estoy. Hola, hola, aquí estoy. Ya No me te veo. ve, ya me ve. ¿Ya te viste ya? Ya. Vamos a ver dónde estás. Aquí vamos a ver. A ver. Mira, yo quiero que tú hagas acá. Ujú. Ah, a ver si podemos hacerlo. Pon tus manos frente a ti, donde nos Mm, enseñe los dedos pulgares. A ver, déjeme quitar mi fondo de pantalla. Digo, el filtro, perdón. Y ajá, Mm, vamos, quítalo para poder ver las manos. mm. Ya. No, pero estírelas bien. Ahí. Ahí lo ven.
Ya. Ahora, pon tus manitos ahí, Sí. ¿no? Ponlas ahí. Y piensa o imagina que viene un mosco y se te aposa en el labio mayor. Se critica de tu nariz. Ya están viendo cómo hay un dedo, como una mano se comienza a cortar. Solamente de pensarlo. De pensarlo. Ella comienza a hacer una reacción. Bien, lo tienes en la punta, huélelo, huélelo. O yo te pongo un mosco ahí para que tú lo huelas. Mira, ahí tenemos una reacción donde hay una mano más corta que la otra. Bien, eso es lo que pasa. Nosotros, toda sustancia, nosotros lo podemos comprobar a través del sentido del olfato y nos acompaña en movimiento que sería un músculo. Bien, si yo estoy frente a una sustancia cualquiera, bien sea una comida, sea por rechazo, y yo la huelo, mi cuerpo la va a rechazar. Automáticamente el cuerpo lo va a hacer así, chis, va a pasar esto, un acortamiento en las manos. Una mano más corta, porque el músculo se acorta, el músculo se pone tenso. Bien, el músculo se pone tenso, eso es al instante. Cuando usted trabaja con el alimento, cuando usted libera eso, usted vuelve a poner el alimento aquí. Recordemos, Hugo, lo que hicimos con Hugo aquí. Hugo, bueno, ya se había trabajado el día antes con Hugo, por lo tanto, el día que se le puso el huevo, aquí no hizo ninguna reacción. Y yo le dije, cómete el huevo, Hugo. Y Hugo se comió el huevo. Bien. Bueno, y nos mandaste un video que te agradezco, donde Hugo estaba comiendo un chilaquile con huevo, ¿no? Sí, así Ahí sus es, huevos en profe. chilaquiles y muy bien y muy rico y sí, y comiéndoselo, cosa que él no podía hacerlo porque era intolerante, sí, lo devolvía. Bien, yo Es le puse correcto. inclusive hasta un pote con un nylon aquí porque él me dijo, ponme algo aquí porque normalmente yo lleno un pote de vómito si me como un huevo. Normal, te comes uno y devuelves como 100 huevitos. Es Así normal. es. Bien, entonces es una forma de hacerlo a través del olfato. Bien, por lo tanto, cuando usted vaya a tomarse, y esto es algo muy importante, cuando creas esa percepción, no tienes que hacerlo. Solamente tú hueles el producto, el medicamento, lo que te vayas a comer, lo hueles y observas tu cuerpo. Si tu cuerpo está tenso, si hay un músculo que se puso tenso, porque él te lo va a dar, no te lo comas. Ahí, en esa condición, no te lo comas. No ingieras el medicamento. Bien, no lo ingieras. Eso es importante. Bien, a tener en cuenta y es una forma de hacerlo porque específicamente el olfato nos va a llevar a esa sustancia. Sentido del movimiento propio informa sobre los cambios que se producen en el cuerpo como consecuencia del entorno. Aceptación o rechazo, simpatía o antipatía. Bien, y lo vemos a dónde ahí, a través de ese test de muscular. Una mano se acorta y la otra queda más larga. Entonces, vamos a ver aquí los 12 sentidos para que más o menos tengan una idea y no se me queden. Por ejemplo, el primer sentido que se activa en el ser humano es el sentido del tacto, contacto. Fíjense si ese sentido es importante, que hoy en muchos hospitales o en muchas maternidades se sabe que cuando el niño se pone grave, ¿qué hace? Ponen al niño y a la mamá a dormir piel con piel. ¿Bien? Piel con piel. Eso es importante. ¿Cuántos niños se han salvado así? Muchos. Decía el doctor Hammer, quiere sanar un niño. El 90% de las patologías de los niños se sanan cuando mamá y el niño duermen piel con piel, vuelven a tener contacto piel con piel. Bien, entonces aquí sería una pregunta. ¿Y nosotros como adultos? Por ejemplo, en el caso mío, que mi mamá se murió cuando tenía 10 años, ya no tengo cómo sanar. Sí, el adulto lo haría entonces con esa madre simbólica.
reconocida a nivel de arquetipo con la madre tierra. Es uno de los ejercicios que se hacen en la escuela o en el diplomado de psicobiocodificación. ¿Ven? Entonces, sanar ese contacto que nos permite relacionarnos entonces con el yo ajeno. Bien, las personas que han tenido problemas cuando salen a la calle le tienen miedo al otro. Tienen miedo que el otro los mire, que el otro los toque. Miedo a la otra. Bien, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Saborear la vida. El sentido de la vida es lo que nos va a llevar a ser sabio el día de mañana. Sabio no es el que más sabe. Eso hay que tenerlo claro. Sabio es aquella persona que sabe saborear la vida. Por lo tanto, el sentido del gusto. Sentido del movimiento propio, el sentido del olfato, ya lo habíamos visto. Tenemos entonces el sentido del equilibrio, ¿bien? Que tiene que ver con el oído. El oído es el portal al conocimiento de los mundos ocultos, de los mundos superiores. El sentido de la vista nos va a permitir el sentido del pensamiento ajeno. Mirar a una persona, tú puedes interactuar con sus pensamientos siempre y cuando uses el sentido de la vista de forma correcta. El sentido del calor, ese calor humano, es el sentido de la palabra. Lo da la palabra. Bien, entonces ahí tenemos los 12 sentidos, hablado por Rudolf Steiner, que bueno, que en nuestro diplomado lo trabajamos de forma profunda. Bien, ahora para darle la palabra a ustedes y ya terminar, la pregunta sería, ¿tus puertas están abiertas o cerradas a la energía del dinero? Bien, el dinero no es solo un recurso material, es una energía que fluye según la información que almacenas tu biocampo. Tus creencias, emociones y memorias familiares pueden actuar como una puerta. Si están abiertas, el dinero entra con facilidad, atrae oportunidades y la abundancia fluye en tu vida. Si está cerrada, inconscientemente lo rechazas, pero lo podemos saber con esta técnica, usando el olfato. Genera bloqueos y vives en escasez sin saber por qué. La clave está en armonizar ese biocampo. Cuando liberas programas limitantes y alineas tu frecuencia con la abundancia, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado para manifestar tus propósitos. Es el momento de abrir tu puerta a la riqueza. ¿Estás listo para reprogramar ese biocampo? Bueno, y aquí nos saltó, vamos a ver, espérate. Ponemos aquí que sería esta que está por acá, que es el taller que estaremos dando el sábado, este sábado. Será presencial y en línea. Los que gusten llegar a presencial pueden venir. Bien, entonces esta de aquí que tenemos aquí atrás, que estaremos hablando en el día de mañana, el doctor David Hidalgo, rector del centro universitario. Vamos a dar una charla sobre las iniciaciones. Estaremos hablando de las iniciaciones de forma general. Yo específicamente hablaré o les voy a compartir las experiencias de las iniciaciones de los queros, en los queros. ¿Qué nos aporta? Bien, él estará hablando de las iniciaciones en general. Él tiene algunas asociaciones con algunas enseñanzas donde se reciben iniciaciones. Entonces, esa gran diferencia mañana a las 6 de la tarde por Zoom es totalmente gratis. Se la va a compartir para que puedan tener entonces, el diplomado en psicobiocodificación, la generación número 2, incluye medicina antroposófica, las enseñanzas del doctor Hammer, la biodescodificación y las medicinas ancestrales Inca. Y aquí quiero que presten atención todos los que están en la sala y los que puedan escuchar el video.
El diplomado en psicobiocodificación tiene un tiempo de duración de 1 año. Se hicieron transformaciones, se agregaron cosas de 1 año. Tiene una mensualidad y una promoción. La mensualidad son 2.000 pesos mexicanos. Eh, la promoción serían 1.200 pesos mexicanos la mensualidad de los 3 primeros meses. Pero en el día de hoy se abre una mega promoción por 24 horas. Es decir, que mañana a las 8 p.m. termina. Mañana 8 p.m. termina. ¿Cuál es la mega promoción? 1.000 pesos la mensualidad de los 3 primeros meses. Para que te ahorres 600 pesos más, te vas a ahorrar 3.000 pesos en los primeros 3 meses. ¿Qué tienes que hacer? Apartar el primer mes con 1.000 pesos. El pago del primer mes que comenzamos el 1 de abril, lo apartas en las próximas 24 horas con 1.000 pesos, bien, y tendrás una mega promoción de 1.000 pesos los 3 primeros meses. ¿Ok? Termina mañana, 8 p.m. Solo por hoy. ¿Ok? Importante. Estaremos compartiendo el enlace para que puedan leer, puedan ver todo el programa de estudio en los grupos. Pero recuerden que la promoción es solo por hoy. Después de mañana a las 8 de la noche seguirá la promoción que está al terminar. Termina el día 21 de los 1.200 pesos. ¿Ok? Preguntas que tengan, después con mucho gusto les estoy respondiendo. El horario, aquí está, comenzamos el 1 de abril. El horario es de 7 p.m. a 9 p.m. Todas las clases quedan grabadas, bien, y está avalado por el Centro Universitario de Alternativas Médicas. A ver, Mario López, que nos levantó la mano. Sí, Adelante, Mario. los 3 primeros meses son 1.000 pesos y el resto de los meses son 1.200, así No, entendí. el resto de los meses son 2.000 pesos. 2.000 pesos. Ok, hecho pues. Era la pregunta, gracias. A ver, siempre, a ver, el diplomado, las mensualidades son 2.000 pesos. Siempre se hace una promoción de los 3 primeros meses de 1.200, lo que hoy, para los que están aquí y los que escuchen el video, tiene una mega promoción los 3 primeros meses. La mensualidad del primer mes sería 1.000, el segundo sería 1.000, el tercero sería 1.000. A partir del cuarto serían 2.000 pesos. ¿Y las ¿Entendió, clases, Mario? cuántas es a la semana o a cada mes o cuánto es Es la una clase? vez a la semana. La clase es una vez a la semana. Muy bien. Bien, de 7 p.m. a 9 p.m. Será todos los martes. Esas Entonces, clases quedan grabadas y se comparten en la plataforma de la escuela solamente para que los estudiantes puedan acceder a ella. bueno, ojalá que nos pongan ahí a dónde hacemos el depósito, de favor. Ok, a ver, Transferencia. Mario, me lo pide, es decir, si está en el grupo, pregunte dónde se deposita, yo se lo paso Ok, al privado. No me gusta poner número de tarjeta públicamente porque ok. hemos tenido experiencias ya un poquito desagradables con esos temas. Entonces, al privado, con mucho gusto, estamos a sus órdenes y se la estamos compartiendo. Bien. Entonces, continuamos por acá. Entonces, bueno, el diplomado tiene cosas muy interesantes, muy profundas, que bueno, estaremos compartiendo ahí el programa para que ustedes lo puedan leer. Y vives una iniciación, así con los queros. Lo vamos a traer aquí a México, la iniciación de los queros. Mañana estaremos hablando de estas iniciaciones, de lo que se hacen, de lo que se logra. La iniciación, bueno, los que hayan hecho iniciaciones de Reiki y demás tengan una pequeña noción, ¿no? Y es más que un ritual, es un camino de transformación profundo, donde el aprendizaje y la sanación y la conexión con el universo
andino se integra en tu vida de manera real y poderosa. Un viaje de autoconocimiento que abres las puertas a las leyes universales ancestrales, aplicables en estos tiempos de cambios profundos. Bien, están en estos momentos el universo se sumerge en grandes cambios. Eh, Me gustaría que tengan una vista un poquito más larga y vean los cambios que están pasando y la importancia de nosotros integrarnos a esos cambios. Bien, ser parte de esos movimientos es muy importante. Y a ver, simplemente les comento. Por ejemplo, yo he estado en Los Queros junto con Nicolás y si no me han hecho 4 o 5 iniciaciones, creo que no me han hecho ninguna. En cada iniciación, desde mi punto de vista, ha habido un cambio. Ha habido una comprensión del ser humano totalmente distinta. Bien, yo les digo así aunque él no esté aquí, estamos tratando de ver si nos da una conferencia. Son tiempos difíciles para él porque él está en estos momentos moviéndose en varios puntos energéticos ¿sí? del planeta y a veces que no le es el señor Nicolás, pero desde que comencé con él y él comenzó con la explicación de los códigos andinos, cada iniciación me ha llevado a comprenderlo mejor, me ha permitido comprender al ser humano de una forma distinta, que es lo que vale. Y es lo que, por ejemplo, Mónica, Hugo, en estos días me decían, esto es como una magia, es decir, algo que nunca había pasado pasa en un instante. Y yo pudiera llamarle magia, yo le llamara conocimiento, yo le llamara dedicación a un conocimiento. Bien, eso es importante. Vamos a entenderlo y bueno, y los que gusten, estaremos en un retiro espiritual en México que marcará un antes y un después, un camino personal, una oportunidad única de iniciarte con Nicolás Pascual, sacerdote andino, en un espacio sagrado de sabiduría y expansión. Fecha del 14 al 18 de mayo, lugar en León, Guanajuato. Estaremos en un retiro, estaremos conviviendo ahí todos juntos. Tendremos a nuestra disposición uno de los temazcales más grandes de la República Mexicana. Bien. El precio incluye hospedaje y alimentación con desayuno, comida y cena. Tendremos conferencias por la noche, tenemos acercamiento, estaremos trabajando plantas sagradas, estaremos haciendo un trabajo muy profundo y lo mejor, tendremos a Nicolás aquí. En tema de valor, un viaje a Perú, a Cusco, se le triplica, cuatriplica casi el precio de lo que van a hacer acá. Solamente con la transportación, con el avión, con todo eso que sí tienen que correr por cada uno de ustedes, aquí será totalmente distinto. Bien, entonces preguntas que tengan, estoy abierto, preguntas que quieran hacer. Han estado compartiendo ahí en el grupo enlaces y demás. Aprovechen la mega promoción. Estamos en un diplomado totalmente diferente. Van ustedes a iniciar esa apertura a nuevas cosas en el diplomado, como decir, qué dicen nuestros dientes. Entérense de qué dicen los dientes en los adultos, en los dientes de los niños. Bien. Y para los amantes del árbol genealógico, estaremos también integrando un conocimiento de cómo leer ese árbol genealógico en nosotros a través del lenguaje no verbal. Bien, nosotros genéticamente, hoy la ciencia nos demuestra algo. Todos tenemos la información de nuestros ancestros. Los orígenes de donde comenzó la civilización lo llevamos
en nuestro ADN. ¿Ok? Muy bien. También podemos acceder a esa información a través de ese lenguaje no verbal. Bien. Porque hay muchos ancestros que fueron rechazados por sus acciones. Hoy nosotros, desde otra conciencia, por supuesto, otra conciencia. Eso sí es claro, porque si no tienes esa conciencia, no lo puedes. Vas a respetar su forma de pensar y vas a introducir en tu biocampo otro pensamiento. ¿Bien? Entonces, los que gusten, los esperamos mañana a 6 de la tarde, donde el doctor David Hidalgo y un servidor estaremos compartiendo sobre las ceremonias, las iniciaciones. Bien. Y bueno, ya el sábado estaremos por acá con ese taller que le va a cambiar la vida a todos aquellos que elijan. Bien, y lo puse bien económico para que no hubiera mucho tema. Es decir, vas a hacer la mejor inversión de tu vida, la vas a hacer el sábado. Anímate y vas a conocer sí o sí. Y por supuesto, anímanse también llegar aquí al presencial, que hoy vamos a trabajar con personas que habían dicho para allá vamos, pero cogieron miedo, parece que a la noche, al transporte, qué sé yo, y no llegaron. Aquí también liberamos los miedos. No se preocupen que aquí es para todos un poquito. Bien, un abrazo grande. eh, Agradecido con la presencia de todos ustedes, por su tiempo, por estar, por ser, por existir. Y bueno, tan pronto haga Zoom la conversión, se le está subiendo a las redes para que la puedan compartir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran? Mónica, que nos levantó la manito. Sí, profe, gracias. Una pregunta para el taller del día sábado. ¿También lo va a grabar? Bueno, por cuestión de horario, pues en ese horario todavía estoy trabajando pero sí me gustaría tomarlo. A ver, Entonces, todos los talleres se graban. Sí, como mismo ujú, se graba, todos los talleres se graban. Y a los que aparten tienen el derecho de verlo después, cuantas veces quieran. Y de preguntar alguna duda que tengan también. ¿Bien? Es decir, estamos al servicio de ustedes y eso es lo que hacemos. Grabamos, compartimos y después respondemos preguntas y dudas también de los que están y de los que no estuvieron por situaciones personales que se les comprende y se les respeta. de acuerdo. Gracias, profe. ¿Ok? Un abrazo grande, de corazón a corazón y gratitud, gratitud para todos los que están aquí presentes. Gracias, profe, y buenas noches. Muy buenas noches, Wito.